Shalom, shalom, y estamos continuando con estas series que hemos estado hablando acerca de la fe de Jesús. Estamos mirando lo que es el mensaje o el evangelio de Jesús según la misma palabra de Jesús. Y esto lo estamos haciendo con el fin de entender a aquellos judíos que están metidos en los grupos mesiánicos, en los grupos pseudo-mesiánicos, que postulan la posición de que Yahushua es el Mesías. Vas a entender una cosa muy clara. Claramente a través de estos videos estamos tratando de hacer claramente entender que Jesús predicó y enseñó que hay que ser salvo por medio de la ley. Eso presenta un gran problema para muchos que son pastores, misioneros, mesiánicos, porque si somos salvos por la ley, entonces el mensaje que están llevando a cabo acerca de creer en Jesús y en el sacrificio expiatorio es un cuento chino. Sí, amigos, un cuento chino. Obvio, ellos tienen sus razones de creer lo que quieren creer, porque fue una mezcla, un sincretismo de lo que Roma hizo con la fe cristiana que surgió, obvio, del judaísmo. Quiero demostrar de nuevo más información, más evidencia de la misma Biblia cristiana. Ahora, para aquellos que son judíos, deben saber claramente que para nosotros no creemos en el Nuevo Testamento como para nuestra fe y conducta. No necesitamos el Nuevo Testamento para validar nuestra fe en el Dios de Israel, ni tampoco en la ley. Pero esto lo hago porque hay muchos que creen que Jesús es el Mesías, y basado en la misma palabra de Jesús, él mismo indica que hay que seguir la ley. Llega a ser muy claro el mensaje, que sin la ley de Moisés no existe para el judío salvación. Sin las leyes rabínicas y las enseñanzas en las cuales el pueblo de Israel ha dado al resto del mundo, no hay forma de conectarse excepto que clamen al Dios, el Creador, directamente. Cuando veamos esto, van a entender el por qué desde más de varios siglos se inculcó a las naciones que querían buscar al Dios único a que sean las 7 leyes universales. Pero para el judío y para los anusim, que los que fueron forzados a lo que es una fe que no es su fe, es tiempo de regresar y salir de ese mundo cristiano y apegarse al Dios de Israel. Y estoy utilizando lo que es la misma palabra de Jesús, que debería convencerles claramente y redondamente que no es la fe cristiana que es para ustedes, es la fe judía, la fe que tuvo Jesús en el Dios de Israel, no en lo que Pablo y luego Roma enseña, poner fe en él, que sería para el judío idolatría. Y no solamente idolatría, sino una perversión de los conceptos judaicos. Algo que enseñan mucho los mesiánicos, y es por eso que hay que hacer una clara divorcio de las dos ideas. Y es por eso que existen grupos aún hasídicos, que yo he mencionado en mis charlas, que están asemejándose a ideas muy similares a esto. Y hay que apartarse totalmente de esto, totalmente de estos desvío de lo que es conceptos apropiados. Muy bien, vamos a ver lo que es algo que dijo Jesús, no por causa de que para nosotros los judíos esto tiene una palabra final, sino para que podamos entender de que Jesús era un judío que creía en la ley, que la ley era el todo. Hallamos en Marcos capítulo 12, versos 32 al 34. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, que en comparación a los sacrificios y los holocaustos, lo más importante es lo que acaba de leer,
Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, lo dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es decir, claramente el énfasis no era necesariamente los sacrificios. Los sacrificios sin arrepentimiento y sin amor a Dios no podía hacer nada. Los holocaustos sin lo que es arrepentimiento y sin lo que es amar y apegarse a Dios no significaba nada. No podía hacer nada. Jamás el judaísmo enseñaba que a sacrificar animales indicaba automáticamente que uno iba a ser perdonado. Tenía que todo ser acompañado con un corazón quebrantado y contristo, un corazón que pedía a Dios perdón, el reconocimiento de que había cometido un error o errores, y solamente en confesar los pecados directamente a Dios es cuando uno recibía perdón genuino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Ahora, aquí hallamos un seguimiento directo a través de Marcos 12, versos 28 al 31, la cual conecta el reconocimiento de la unidad de Dios amando solo a Él y amando al prójimo como está escrito en la ley, con la recompensa del reino de Dios. Ofrendas de holocausto y sacrificios son secundarios a los mandamientos del judaísmo. Y siempre ha sido así. Sin el templo no hay duda sobre este grado de menos importancia. Este pasaje demuestra que el judaísmo de Jesús era consistente con la práctica observante de los judíos de su tiempo. Ahora, hay que notar también que el término maestro significa buen maestro y nada más. El tema era de un solo Dios, y así lo veremos más adelante en otros pasajes que hallamos en la Biblia cristiana. Mateo 7, verso 12, citando también en comparación Lucas 6, verso 31, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Si pensáis el hacer a otros no es judaico o es diferente de amar al prójimo como a sí mismo, verás que aquí es totalmente de origen judío. Jesús declaró que es la ley y los profetas, es totalmente judaica. En Lucas el capítulo 11 verso 28 leemos: y él dijo, hablando Jesús: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Si paramos aquí estaríamos cambiando la palabra de Jesús, porque entonces dicen, bueno, es suficiente oír la palabra de Dios y basta, como dice Pablo más tarde, de simplemente oír la palabra de Dios, y esta es la palabra de fe que predicamos. Simplemente paramos ahí, entonces estaríamos tergiversando lo que dijo Jesús y tergiversando lo que dice también la ley, sino más bien escucha bien lo que dijo Jesús. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si no guardas los mandamientos, de nada te sirve oírlo, porque entonces esas palabras que has oído te llega para hacer condenación de por no guardarlo. Y esto es lo que significó Jesús cuando dijo en Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Dice Jesús. Los mandamientos, la ley de Moisés, los mandamientos que fue dado al pueblo de Israel. Usted, amigo mío, que es mesiánico, que va a la sinagoga manejando en su carrito, que piensas que con eso vas a cumplir, que durante la semana vas a estar comiendo cosas que no es apropiado para un judío comer, o que estás haciendo cosas que es totalmente violación de las leyes de Moisés. Escúchame por favor por un momento. Jesús le dice a usted mesiánico supuesto judío, le dice a usted que hay que guardar y hacer la voluntad de Dios.
Esto yo le estoy hablando específicamente a todos esos mesiánicos o esos judíos mesiánicos, a tales como el Dr. Brown, a Dr. Michael Brown, a Daniel Ben Abraham y todas estas personas que van predicando de Yeshua y se parecen como rabinos y que tienen su barbita bien bonito y bien arregladito y que van predicando en la televisión cristiana y evangélica hablando de Yeshua HaMashiach, y sin embargo el mismo Jesús, llámalo como lo quiere llamar, Jesús, Yeshua, Yahushua, ¿qué es lo que dice sencillamente? Claramente, guarda las palabras de mi parte, obedézcame, el Shabbat es sagrado, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. ¿Escuchan? ¿Entienden? ¿Comprenden? Va a haber muchas personas que cuando llega ese momento de Olam Haba y se le va a preguntar, bueno, yo soy judío, bueno, yo hice esto y el otro. El mensaje judaica es muy claro. Hiciste lo que Dios te mandó. Punto. Mateo capítulo 3, verso 15. Pero Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Estas son declaraciones potentes, porque han sido puestos dentro de otras ideas que desea enfatizar. Sin embargo, estos versos pueden analizarse por sí mismos, la cual muestra que son en sí únicos en el judaísmo. Jesús creyó que la voluntad de Dios es revelada por la palabra de Dios, la Biblia hebrea, porque todavía no había ningún Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no de verdad tomó forma hasta después de más de 400 años después del tiempo de Jesús. En la escritura hebrea aprendemos la ley de Moisés y de los profetas, y por lo tanto podemos hacer las obras, la voluntad de Dios como Dios, no el hombre, como Dios así desea que lo hagamos. Esto fue lo que Jesús creyó. Y aquí no termina, porque más tarde, cuando los gentiles, según el libro de los Hechos, se convirtieron en la creencia del Dios de Israel, ¿qué fue lo que ellos le imponieron? Simplemente que guardaran lo que eran las 7 leyes de Noé y que no lo estorbaran los gentiles, déjalos tranquilos. Y ellos si quieren acercarse al judaísmo, está lo que es la sinagoga de Moisés, que pueden venir todos los sábados y escuchar. Imagínense, tan sencillo. ¿Y qué pasó luego? Pues los cristianos de Gálatas le cantaron tanto al judaísmo que se querían convertir a judíos. ¿Y qué hizo Pablo? Trató de pararlo. Dice, ¿qué le han hecho? ¿Qué le han embrujado ustedes a convertirse al judaísmo? Porque Pablo estaba predicando un evangelio que no era el evangelio de Jesús. Era un evangelio diferente a los que aún los emisarios de Jesús predicaban. Aún Eusebio menciona en su historia de que Pablo era reconocido como un hereje entre ellos. No lo aceptaban, y menos los ebionitas y los nezaritas del primer siglo. Claramente hay un gran problema con Pablo cuando tiene que ver con el evangelio de Jesús y el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo era para los seguidores de Jesús de ese primer siglo anatema, porque era en contra de la ley, era en contra de los preceptos y todas las buenas noticias que Jesús vino a traer al mundo judío. Y es por eso que lo que vamos a leer aparece que Jesús creyó a Dios. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo duplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
¿Quién dijo esto? Zaqueo. ¿Qué fue lo que él reconoció? Él reconoció lo que él había hecho de defraude. ¿Qué es lo que demanda la ley de cuando una persona defrauda? ¿Quedarse con lo que es robado? No, sino restaurarlo y pagarle lo que es el regreso. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Obedeció la ley. ¿Lo forzó a alguien? ¿Lo forzó el Sanedrín? No, él mismo reconoció el daño que él estaba haciendo, y es por eso que dice que hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando nosotros cumplimos con lo que es los mandatos, la salvación viene a nuestra casa. Es solamente el momento cuando nosotros no cumplimos con los mandatos que la maldición, las cosas malas ocurren en nuestras casas y en nuestras viviendas. Aparece aquí que Jesús creyó que aún un cumplimiento parcial de los mandamientos de la Torá era suficiente a ser aceptado por Dios. De hecho, aún por rectificando la transgresión de la ley de la Torá y haciendo obras benéficas, una persona merecía la salvación. Como los judíos confían y es tratado de complacer a Dios, es el esfuerzo, no el éxito en su cumplimiento con las ordenanzas de las cuales se requiere de que nosotros para ser justos. Porque el justo, como dice en Habacuc, por su fe se salvará, no por el fe en Jesús, sino en su propia fe en Dios, según el nivel de fe que tienen en Dios y observancia. Lucas capítulo 13 verso 28. Y dice, y ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino, gobierno de Dios, y vosotros estéis excluidos, no estáis participando en ese mundo. Qué triste que muchos cristianos y muchos mesiánicos piensan que tienen garantizado el mundo venidero simplemente por haber puesto su fe en Jesús, cuando despiertan a la realidad que ese no es el caso y que han puesto su fe en un hijo de hombre, la cual, como dice el profeta Jeremías, que no salva. Están viviendo una falsedad como esperanza. Ay, pero se sienten tan bien porque ahora no se sienten culpables, se sienten salvados. Ay, me siento como un salvado de corazón y yo he experimentado un cambio en mi vida. ¡Qué bueno! Pero todavía la obligación queda para ustedes los cristianos de guardar lo que Jesús había dicho, que es guardar mis mandamientos. Así que Jesús dice que los padres del judaísmo y todos los buenos profetas hebreos son aceptados en el gobierno del reino de Dios. Totalmente opuesto a lo que le han enseñado en la iglesia, que los judíos están ciegos, que han estado equivocados, han estado totalmente en contra del mensaje cristiano de poner su fe en Jesús y se salvará. Evidentemente, los buenos judíos, los que observan, no necesitan más nada que seguir esta fe y esta religión de sus padres para la vida eterna. En el punto de vista de Jesús, no estamos hablando del punto de vista de la cristiandad. En el punto de vista de Jesús, es suficiente de hacer y hacer un hacedor de los mandatos y voluntad de Dios para heredar y entrar en el mundo venidero. Y como habíamos dicho, no es que hay que finalizar el mandato, sino que comenzar con buena intención a hacerlo. Hay que notar que Jesús mismo dijo también que muchos de sus propios seguidores no entrarían en el reino de Dios por causa de que sus vidas pecaminosas demuestran una ausencia de obediencia a lo que es la palabra de Dios. Noten que no hay ninguna creencia cristológica presentada por Jesús aquí para curar las maldades del ser humano. ¿Qué cosa más terrible que al morir tener que realizar que lo que no le habían dicho es la verdad? Y en vez de presentarse en el reino de los cielos y entrar en lo que para el cristiano es llamado el cielo, entrarían en ser apartado de lo que es la presencia de los sabios
de la presencia de los profetas y todo lo que es bueno. Quiero que ustedes entiendan, la cristiandad no es la única que ha presentado un plan de salvación al mundo basado sobre un hombre y las enseñanzas sobre un hombre. Tenemos otra religión que surgió después de la cristiandad y que ha dicho la misma cosa y ha enseñado a sus discípulos y seguidores de matar en el nombre de Dios a seres humanos que no obedecen sus mandatos, a matarlo, y justifican el no matar en el nombre de Dios, prometiendo a los que lo hacen vida eterna y 7 vírgenes en el mundo más allá, cuando la realidad es que se van a despertar con una sorpresa muy candente. Juan capítulo 4, verso 22. Vamos a ver esto. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, hablando a la mujer samaritana, a una mujer no judía, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, esto me lo voy a repetir varias veces, porque la salvación viene de los judíos. Yo quiero que ustedes noten en Juan capítulo 4, verso 22, que dice judíos y no singular judío, haciéndose referencia al mismo. ¿Por qué esto es muy importante? Porque, amigos, la salvación lo posee el pueblo de Israel. Créalo o no, aquellos que ustedes llaman ciegos, que están totalmente, que tenemos un velo sobre nuestros ojos, ese pueblo que ustedes dicen que está ciego, son los que poseen la salvación y dan vista a muchos. Es interesante que dice en Isaías 53 esta misma cosa, que el Mesías, el ungido, el siervo suficiente, es aquel que está ciego pero da vista a lo demás. Amigos, usted me llama ciego porque soy judío, está bien, estoy cumpliendo la función de dar vista y vida a muchas personas que están desconectados de lo que es la ley y la palabra de Dios, y en vez están conectados componiendo su fe en un hombre que no le puede salvar, no le puede llevar al mundo venidero. Los samaritanos no eran considerados judíos, sino eran gentiles, y su forma de devoción no era conocido como la forma correcta. Y Jesús reafirma esa posición con las palabras dichas a la mujer samaritana. Jesús adora a los que los judíos adoran, principalmente a Dios, no un ser humano hecho en carne como los César, como los cristianos que creen que Jesús es Dios en carne. Si esto es claro con Jesús, ¿por qué los cristianos insisten que los judíos deberán adorarlo como ellos? ¿No existe un error acá de parte de los gentiles? Claramente Jesús seguía un proceder judío, la cual esperaba que los gentiles habrían de imitar y seguir al judío como la forma correcta, incluyendo la de tomar a mano los mandamientos, como menciona en Zacarías capítulo 8, verso 23. Dice que 10 hombres de cada nación tomará del manto, literalmente el borde donde estaban los tzitzit, de aquel que es un judío. Claramente, el papel está en lo al revés. El judío no está supuesto a seguir al gentil. El judío no está supuesto a seguir a los musulmanes. El judío no está supuesto a seguir a los cristianos. Son los cristianos y los musulmanes que están supuestos a seguir al judío. Son los gentiles que están supuestos a agarrarse de los mandamientos que cuelga de los judíos para aprender estas leyes, para darles a ellos vida y vida en abundancia, porque el árbol de la vida es la Torá, y esta es la que da vida a todos nosotros. La salvación no viene de la iglesia, ni tampoco del Islam, ni en una creencia en un hombre Dios. Según Jesús, la salvación viene de los judíos. Noten que él no dice de un judío, sino de la colectividad del pueblo de Israel, los judíos. ¿Y por qué hago esta nota? Porque un gran número de líderes cristianos, incluyendo sacerdotes,
monjas, pastores de toda denominación se han dado de cuenta que sus anexos con el pueblo de hebreo o hermano mayor tiene beneficios entre ella y esta es dos. Número uno, la forma correcta de servir a Dios y la provisión de salvación a conectarse con el pueblo de Israel, Calal Israel. Esta cercanía le transmite al individuo el conocimiento de poder tener una porción en el mundo venidero, y es así que desean ser parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Isaías 53 habla de Israel, mi siervo Jacob, quien es el pueblo de Israel, como un solo entidad, un solo hombre. Jesús así comprendió este pasaje por la respuesta que él dice en Juan. Y sin embargo, Israel tiene un rey, quien encabeza todo Israel, y por inferencia refiere al rey Mesías. Como ejemplo, el rey David era el Mesías sobre Israel. En todo Salomón, heredero del trono, era el Mesías que tiene que ser de la casa de David y Salomón. Nosotros vamos a ver si de verdad Jesús calificaba o calificó como Mesías en estos términos. A ver la realidad se van a sorprender que ni fue ungido como rey y jamás tomó la posición de la monarquía, ni tampoco restableció lo que es el trono caído de David. Y esto nos presenta un gran problema para aquellos que siguen en los movimientos mesiánicos pensando que en realidad ellos tienen la verdad. La salvación, amigos, no viene de la iglesia ni los grupos mesiánicos. Y en Lucas leemos en capítulo 1 lo siguiente, pero antes de eso, ¿qué es lo que dice? El que se apega a Israel se apega a lo que Dios ama. Estas fueron las palabras que le dio mérito a Ruth la Moabita y fue considerada digna de ser parte de Israel al decir a Noemí, respondiendo a una de las palabras de Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Ruth capítulo 1 verso 16. Y me hacen la pregunta: ¿por qué a los mesiánicos? ¿Por qué a los nezaritas? ¿Por qué a las personas que afirman la fe en Jesús como un Dios, como un Salvador, como un mediador entre ellos, es rechazado para la conversión para con el pueblo de Israel? Porque simplemente el análisis es que están creando otro Dios antes del Dios de Israel. Y cuando Ruth le responde a Naomi: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, estaba refiriéndose a la creencia de un solo Dios, sin mediador, no puesto su fe en un ser humano, sino en el Dios que no tiene cuerpo. Y es por esto que los rabinos actuales, como anteriormente, rechazaba a cualquier persona que todavía tenía una duda del Dios y la unidad del Dios único. Esto es lo que ha introducido el movimiento mesiánico y los movimientos nezaritas, de reemplazar. Y le voy a decir lo siguiente: en muchos grupos dentro del hasidismo de Chabad, que creen que su Mesías es Dios en carne, también no están envueltos en lo que es la fe hebraica, sino han cometido un gran error, como cometió el siglo I de la cristiandad, de creer de que un hombre es divino cuando en realidad no lo es. Y para que sepan, no excluyo a mi propio pueblo de haber cometido el mismo error que más de 2000 años el mismo pueblo judío había cometido. Y eran ambos delante de Dios andando sin reprensión en todos los mandamientos, mandamientos y estatutos del Señor. Esto lo dice Lucas capítulo 1 verso 6. Aquí tenemos ejemplos de judíos que seguían la ley, y es por eso que eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Aquí Señor no habla de Jesús, habla del Eterno. Aquí tenemos el ejemplo de estos judíos que practicaban y guardaban la ley. ¿Quién era? Zacarías y Elisheba.
es posible que los judíos pueden ser libres de pecados sin represión antes de su comunidad. Por lo tanto, sabemos que la ley sí da justificación para la vida eterna. En contraste de aquel que dice que la ley no justifica a la persona. La ley es la palabra eterna, llamado Torah. No solo que la ley justifica al individuo, como el rey David, para que seáis reconocido justo en tu ley y tenido por puro en tu juicio, como dice el Salmo 51, verso 4, sino que la ley también limpia y santifica al individuo también. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ley? Salvación, tenemos lo que es justificación, tenemos también purificación, tenemos también santificación. Todo lo que los cristianos evangélicos dicen que aplica con la sangre de Jesús. Por favor, han reemplazado lo que es el plan divino de hace muchos años con un plan de salvación que no fue puesto con autoridad ni con sello de aprobación por el Creador. Por eso, para los judíos, rechazamos fácilmente el mensaje cristiano y no le prestamos atención. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué es lo que dice el Salmo? Ustedes cristianos deben saberlo. Siempre lo recitan. Con guardar tu ley, tu palabra. Salmo 119, verso 9. Vea también en los versos 18, verso 29 y el 77. La ley es merced. No es como han pintado la ley, como algo de castigo y algo de juicio. Opuesto. Rechaza la merced divina cuando rechaza la ley. La ley tiene mandamientos que produce vida en aquel que lo guarda. Así lo dice Proverbios 7, verso 2. Salmo 36, verso 7. Compáralo con lo que dice el Salmo 91, verso 1. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cómo se habita bajo el abrigo del Altísimo si no es el guardar y el tener temor a Dios? La ley, que es perfecta, tiene la habilidad de convertir al alma. Ustedes que están buscando la conversión, hay que entender la ley, hay que aprender y apegarse a la ley. Es la ley. Yo quiero que ustedes noten, la ley es la que convierte el alma, es que hace el cambio a la vida de la persona, no el mensaje de poner su fe en Jesús. Es la ley que le da la habilidad de convertir su alma, así lo que sucedió con Ruth en el Salmo 19:7. Aquí no termina. Lucas capítulo 1, versos 46 al 47, versos 50 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. El Señor aquí no está hablando de Jesús, porque todavía no ha nacido. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. ¿En quién? En Dios mi Salvador. ¿Quién es el Salvador de los judíos? Dios, el Creador. ¿Quién es el Salvador único? Dios, el Salvador. Y su misericordia de generación a generación a los que les temen, no solamente para los judíos, sino a todos aquellos que temen a Dios. Él muestra merced. Y dice, y hizo valentía con su brazo. Esto habla María o Miriam, la mamá de Jesús. Y esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Y quitó los poderosos de los tronos. Y levantó los humildes. Y a los hambrientos hinchó de bienes. Y los ricos envió vacío. Y recibió a Israel su siervo. ¿Quién es Israel? El pueblo de Israel, Jacob. Acordándose de la misericordia como habló a nuestro padre Abraham, a su simiente para siempre. ¡Wow! ¡Qué palabras más vindicativo de las mismas palabras de la mamá de Jesús contra el mundo cristiano! María, la madre de Jesús, llamó al Dios del judaísmo su Salvador, no a Jesús su bebé.
Por lo tanto, los judíos han tenido salvación desde antes del tiempo de María, por Dios el Padre, y no necesitan una fuente secundaria o alternativa. Ella habló de la grandeza de Dios y de su ayuda a su siervo Israel, el ungido, el siervo de Dios, toda la colectividad como un solo ser, como una sola persona. Ella habló del mensaje de Dios a los hijos de Abraham, al pacto que es eterno. Este fue el entendimiento de María después que fue informado supuestamente que ella tendría un nacimiento milagroso como virgen. Y eso lo vimos en los otros videos. ¿Cómo podemos contradecir este nacimiento tan sobrenatural y a la misma vez tener una falta de respeto hacia su mamá? Después que fue informado supuestamente que ella tendría un nacimiento milagroso como virgen, y que el hijo habría de ser el Mesías. ¿Cómo puedes ver? Ella habló una judía tradicional creyente en el judaísmo y no en la figura de las santas del cristianismo. Si haríamos un repaso de todas las figuras postuladas del Mesías de nuestra historia judía, cada potencial Mesías cuenta con un nacimiento milagroso. Aunque los detalles pueden cambiar de uno a otro, desde Isaac, Moisés, David, Salomón y por todos los alegados Mesías y justos sadiquims, hay un relato parecido adentro de los términos normales de la naturaleza. Solo cuando llegamos a la versión cristiana hallamos la necesidad de que Dios ensemina a una mujer casada, la cual implicaría a Dios que él cometió adulterio como la mujer de un hombre ya casado, algo que es absurdo y contrario al proceder divino del Dios de Israel. Cualquier persona que estudie este tema y sus manuscritos llegará a la conclusión de que María, al ser tomado, concibió por su esposo por voluntad divina. Esto es todo, no más, indicando algo milagroso adentro de la naturaleza, no afuera de ella. Como Betulá en hebreo es virgen, mientras que Alma es una doncella. La anterior indica una mujer casada, eso es todo. María era una doncella, no era ya una vez que fue tomada por José, ya no era virgen. Paternos en griego indica una mujer que no ha tenido intimidad, pero de igual manera puede indicar una mujer casada. Esta confusión resultó en interpretar equivocadamente el pasaje de María como una virgen perpetua, y no es así. La palabra del hermano de Jesús y Santiago y Juan. Vamos a verlo, porque es importante de entender que ellos entendían claramente de que tampoco creían en Jesús como Dios. Confesaos vuestras faltas, dice Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficaz, puede mucho. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué haces? Bien. 1 de Juan capítulo 3 verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardéis sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. De él y guardéis hablan de los mandamientos de Dios, de el Eterno, no de Jesús. Jesús simplemente era una voz que repetía esos mandamientos y la voluntad de Dios según la ley de Moisés. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. De nuevo, ¿quién son los hijos de Dios? Según Deuteronomio capítulo 14, verso 1, todo Israel es llamado
hijos del Todopoderoso. Las citas arriba muestran que guardando los mandamientos y siendo justos están conectados. Ambos llevan que Dios nos escuche siendo complacido con nosotros y nos ayuda. Fíjense que Juan en el siguiente verso cambia el mandamiento a singular y entonces lo designa a la creencia en Jesús como Mesías. Olvida por momento en este cambio cristológico que podemos tocar más adelante en cuanto a los cambios hechos en los manuscritos de las epístolas cristianas. Santiago, sin embargo, dice que una persona buena es el que obedece a la regla de oro, así dado en la ley de Moisés. Esa es la ley real. Santiago 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Fíjate que no dice delante de Jesús, dice delante de Dios y Padre. Visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha de este mundo. Es decir, vivir santamente. Y créame que cada día se pone más difícil hacer esto, mientras que la corrupción aumenta en una velocidad increíble. Así de nuevo encontramos la regla de oro, pero hecho más específico, y se dice es la base de los requerimientos religiosos. También ser puro de la maldad mundana, la cual en términos general hace que una persona sea religioso. Esto es en sí los ideales judíos por completo. Hechos capítulo 15, verso 1 al 5, 13 al 22. Vamos a leer algo interesante. En particularmente para ustedes que son cristianos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué estaba sucediendo? Una gran cantidad de personas se estaban convirtiendo al judaísmo, querían serse judíos, eran personas no judías. No estamos hablando de personas asimiladas judías. Y estaban diciendo de que no, la única forma de ser salvo es circuncidarlos. ¿Y qué estaba pasando acá? No, el gentil tiene una opción de ser salvo sin la necesidad de tomarse las leyes y convertirse al judaísmo. Es una opción que le fue dado de hace mucho tiempo al pueblo no judío de observar las leyes noágidas. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ok. Y con todo esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que está caída. Ahora, pregunta, durante el tiempo de que Santiago está diciendo estas palabras y recitando un versículo que está en nuestros profetas, ¿estaba todavía caída lo que es la casa de David? La respuesta es sí, y eso tenemos prueba en la historia de Josefo, Eusebio y muchos otros escritores, si quieres hablar de ese primer siglo, que de verdad la casa de David todavía está caída, no se ha levantado. Todavía no ha pasado que se levantó la casa de David, pero él, hablando en presente términos, piensa que ya está en el vislumbre de ver la casa de David ser restaurado, y dice: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre. ¿Qué nombre es ese? No es el nombre de Jesús, el nombre del Eterno. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde los siglos de todas obras, por lo cual yo juzgo que los gentiles que se convierten a Dios no han de ser inquietados. ¿Qué es lo que está diciendo? Si han creído en Dios, déjalos tranquilos, no lo moleste.
Déjalos, deja que de ellos mismos va a salir el deseo, sino escríbeles que se aparten de qué. Aquí viene, condición, que se aparte de la contaminación de ídolos, de fornicación, de cosas ahogadas y de sangre. Y esto lo dice como un resumen de cuartos, cuando en la realidad son, y se pueden hallar en estos cuartos, los 7 principios. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, quien les predique en la sinagoga, donde es leído cada sábado. En resumen de cuenta, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Lo que Santiago está diciendo, estos gentiles que se están convirtiendo a la creencia de que hay un solo Dios y ese Dios es el Dios de Israel, déjalos tranquilos. Simplemente enséñales a que sea algo básico, que no debe estar involucrado en lo que es la idolatría, ni comer sangre, ni comer cosas ahogadas, y habla de lo que es cosas inmorales, y comienza esto de sino separarse de toda contaminación, que son partes. Si uno estudia las 7 leyes de Noé, va a ver que es la misma cosa, y entonces implica lo que es la apertura para el mundo gentil que está creyendo en Dios para la conversión. ¿Cómo? Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad. Ya para ese tiempo muchos judíos estaban ya dispersados por donde quiera, que es lo que dice en Yevamut acerca del propósito de la dispersión, que la razón que Dios dispersó a todos los judíos por todo el mundo es para hacer conversos, para que se convierten al judaísmo, para que cuando vean la luz se apegan a ellas, y si no quieren ser judíos no están obligados, sino simplemente a que seas guarden las 7 leyes, y esas 7 leyes es lo mínimo. Y es por eso que el Rambam habla sobre esto en muy detalle. Los versos mencionados arriba demuestran que el asunto de guardar la ley era parte y esencial del requisito para la vida como judío. Pero era una obligación o requisito de los gentiles para participar en los resultados de haberse convertido al Dios de Israel. ¿Acaso perdían los gentiles entrada en el mundo venidero si no fueran circuncidados? No, no serían incluidos, pero no hubiesen perdido una porción en el mundo venidero. Aún después de algunos judíos habían creído en Jesús, seguían con el claro entendimiento que la ley seguía intacto, no era anulado. Más bien, cuando vieron que entre los gentiles que ellos habían convertido al Dios de los judíos, fue que surgió la disputa entre la comunidad judía acerca de la circuncisión como medio soteriológico para los gentiles, ¿o no? Es decir, si los gentiles al convertirse al Dios de Israel, si tenían que sujetarse al mandamiento de la circuncisión o no. Y el consejo y posición oficial del hermano de Jesús como cabecilla y como el próximo en línea de la dinastía davídica de Jesús y del concilio de Jerusalén fue según la consejería de las leyes dado a los hijos de Israel. Y esto lo puedes ver en el Talmud, ese Talmud que ustedes odian mencionar porque es todo rabínico y hablan tan mal de las enseñanzas rabínicas. Ahí vas a ver que en Sanedrín 56a, 57b y 58b y 59a habla de las instrucciones que se le daba al no judío de seguir estas 7 leyes por lo menos. Y esto eran enseñados durante la época de Jesús. Esas leyes para los gentiles que se convertían al Dios de Israel le prohibía una porción al mundo venidero sin que tuviera que pasar por una conversión al judaísmo. No se le daba más que las leyes universales. Si algún gentil quería más, podían ir y aprender para una conversión plena a ser judío y ser parte de Israel, y por asistiendo a las clases de la ley de Moisés los sábados en Shabbat.
Aquí vemos Santiago, o mejor dicho en su nombre hebreo, Jacob, estableciendo aún con los gentiles las leyes noágicas y también el proceso de conversión abiertamente en cómo proceder por lo demás. Vemos que Jesús no estaba en contra ni su hermano acerca de la conversión de los gentiles al judaísmo. Aún Josephus Flavius menciona que la gran mayoría de los conversos de ese tiempo eran los que eran llamados los edomitas, los descendientes de Isaú, se convirtieron en lo que era el judaísmo. El gran rabino Meir era un descendiente edomita, y yo puedo mencionar muchos más que se convirtieron. Por eso es de verdad un Babameister cuando algún rabino me dice a mí que el judaísmo no era proselitista. Lo era, lo es y lo será. La razón que paró a ser proselitista por un tiempo era por la persecución y porque lo mataban. Las palabras de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1 verso 25, dice: mas la palabra del Señor pertenece perpetuamente. Señor, ¿quién Señor? Todavía el Nuevo Testamento no ha sido dado y por lo tanto esta palabra no se refiere de Jesús sino el Eterno. Y esta es la palabra que por el Evangelio, la buena noticia, os ha sido anunciado, que es la ley. Increíble, el verso presentado por Pedro afirma la validez de las leyes y de los mandamientos de la Torá. La palabra de Dios son descritos como sagrado y beneficioso, efectivo y eterno. Paremos aquí y pregúntense, si la Torá es todas estas cosas de Dios, ¿no debería la ley ser practicada y el judaísmo ser observado por todos los judíos y por lo menos por los no judíos las leyes mencionadas para la humanidad, las 7 leyes universales para ser observadas? Ahora vamos a ver las palabras de Pablo. Hechos capítulo 2 verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Qué tipo de judíos? Varones religiosos, todas las naciones. Hermanos, capítulo 3 verso 1 a 2. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Acá alguien te dice aquí, bueno, ¿para qué quiero serme circuncidado? ¿Qué aprovecha el ser circuncidado? Sus propias palabras de Pablo son usadas aún contra aquellos creyentes en Gálatas que luego Pablo se contradice. Pero está bien, vamos a verlo así. ¿Qué aprovecha la circuncisión? Mucho, todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios le ha sido confiada. Le ha sido confiada. Es decir, que la circuncisión, es decir, el ser judío, hay muchos provechos. Entre ellos, dijo Pablo, que la palabra, la Torá, la ley ha sido dado en confianza a los judíos para protegerlo y guardarlo. Hay beneficios a hacer eso. Hay obligaciones por igual, buenas y malas. Entre ellos, el que es judío no necesita depender en un ser humano y creer en su muerte expiatoria. Va directo. La ley lo salva. La ley lo perdona, la ley lo guarda, la ley te da la rectificación que necesitas. Aún la merced está dentro de la ley, la gracia está dentro de la ley. Todo lo que el judío necesita está dentro de la ley. El libro de los Hechos da testimonio de esto mismo. ¿Qué son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria? Además de lo que mencionó Pablo en capítulo 3, dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto y la data de la ley, el culto y las promesas. Todas las promesas de que prometió está para el pueblo de Israel, el judío. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, sí, porque todo esto le pertenece, y no solo eso, sino todo el mundo por venir.
Somos herederos de todas las cosas que ha de venir que Dios prometió. El libro de los Hechos da testimonio del hecho de que los judíos religiosos son muy devotos al Dios de Israel y sus leyes. Así aún dijo Pablo, los judíos en otras palabras le fueron dado el pacto, la ley, los profetas, las promesas. Los judíos ministran Dios por siendo su pueblo escogido. Pablo aún exaltó la fundación firme de la Torá y los dones de Dios durando para la eternidad sin que Dios cambie su mente, o como dicen muchos pastorcitos por ahí, que ahora tiene un nuevo pueblo. Eso se llama la teología del reemplazamiento, y sin arrepentirse de haberlo dado a su Torá, su pueblo escogido. Dios no se arrepintió de haberle dado al pueblo judío la Torá. 1 Corintios capítulo 6 versos 9 a 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue atribuido justicia. ¿Por qué dice esto? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado. ¿Y cómo fue que creyó? ¿Hubo prueba? ¿Hubo indicación? ¿Hubo demostración? ¿Hubo obediencia a la ley? ¿A la palabra que Dios le dio a Abraham? Sí, amigos. Romanos capítulo 7, versos 12, verso 14, verso 16 y 22. De manera que la ley a la verdad es santa. No venga echando al piso ni a Moisés ni a la Torá. Es santa y el mandamiento es santo, dice. Y el justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué pasa aquí, Pablo? ¿Por qué entonces echas afuera lo que es la ley? Romanos capítulo 10, verso 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ella. Y esto es una traducción equivocada, porque nosotros vivimos por la ley. La ley tiene vida, no es para que moramos. Y es por eso que hay ciertas leyes basadas en lo que dice la ley, que la ley es para vivirla, no para morir por ella. Romanos capítulo 14, verso 14. Yo sé de que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmundo, para él es inmundo. ¿De qué estaba hablando Pablo? Estaba hablando sobre esto, sobre la ley de kashrut, por ejemplo, de comer comida kasher. Si alguien le prepara, un judío le prepara una carne, le dice esto es kasher, y tú crees que no es kasher, tú no lo puedes comer, porque en tu mente ya hay duda que no es kasher, y llega a ser inmundo para ti. Sin embargo, aquí hallamos algo increíble, que es un concepto judío, que de verdad no hay nada inmundo, pero aquellas cosas que Dios le dio al pueblo de Israel que no lo comiese, que es inmundo, es inmundo. Dios lo dijo, nosotros lo creemos y hacemos. Si Dios dijo que el cerdo es inmundo, es inmundo. Romanos capítulo 11, verso 29, porque sin arrepentimientos son las mercedes y la vocación de Dios. Dios no cambia su plan, Dios no cambia su elección. Dios no ha cambiado el pueblo de Israel por otro pueblo. Equivocado. 1 Timoteo capítulo 1, verso 8. Sabemos empero que la ley es buena, si alguno lo usa de ella legítimamente. Seguro, y Jesús dijo quién era y cómo usarlo legítimamente. Escuchar a los fariseos y los escribas, no a Pablo, que llegó a ser un fariseo arrepentido. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Toda escritura, dijo Pablo,
es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, para el hombre de Dios sea perfecto e enteramente instruido para toda buena obra. Toda buena obra. Ahora, pregunta número 1 sobre este pasaje, bien breve. Y hay mucho más. ¿Acaso el Nuevo Testamento había sido escrito cuando Pablo escribe estas palabras a Timoteo? Esto fue alrededor del año 52, 57 a lo máximo. Digamos 60. Es decir, aquellos de ustedes que quieren ponerle más años, digamos al año 68. Aún así, el Nuevo Testamento ni siquiera ha sido compuesto. Ni se sabía que había un Nuevo Testamento. Como había dicho, no fue compuesto hasta muchos años después, como 400 años después. ¿A qué escritura está refiriéndose Pablo? La única que tenía acceso, que se llama la Torá, que se llama los profetas, se llaman las escrituras hebreas, o en hebreo Tenach. Eso es lo que él poseía, y otras literaturas que estaban surgiendo en ese momento. Y esto él eran las escrituras que inspiradas divinamente. Eso nos indica claramente que queda excluido lo que ocurre después. A incluir, a declarar esto, Pablo está diciendo que estas escrituras que él conocía, que él estaba dando a Timoteo, es la única escritura que él conocía que era inspirada por Dios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento queda totalmente excluida de esa inclusión. Los judíos tienen favor por Dios y son devotos, dijo Pablo. En otras palabras, el judaísmo promueve entusiasmo para Dios y para la hermandad. Los judíos fueron dados el pacto, la ley, los profetas, las promesas. Los judíos ministran a Dios por siendo su pueblo escogido. Hay beneficios, muchos beneficios en siendo judíos. Y Pablo aún exaltó su firme fundación de la Torá como el regalo de Dios, Matán Torá, durando eternamente, sin que Dios cambiara su mente, ni arrepintiéndose de haber dado la Torá a su pueblo. Esto fue exactamente lo que el antinomio Pablo dijo. Noten que Pablo, sin embargo, creyó que todos esos aspectos positivos de siendo judíos son cancelados y de ninguna ayuda causado por la falta de creer en Jesús como el Cristo, el Mesías. Dejamos el razonamiento de Pablo para otro tiempo. Jesús mismo enseñó esto, como hemos visto en este capítulo, en este pasaje. ¿Quién es la autoridad que usted va a escoger? Amigo cristiano, amigo judío, que está leyendo las contradicciones tan agudas en su Nuevo Testamento. ¿Vas a creer a Jesús, que enseñó la ley de Moisés y era consistente? ¿O vas a creer a Pablo, que cambió la fe que Jesús tenía en Dios a una fe que era idolatrando a Jesús? Cuando usamos la ley legítimamente como lo hizo Jesús, sabemos que ella posee nuestra vida eterna. Ella provee el sendero a la vida para ambos judíos y no judíos, como se entendió en el libro de los Hechos. Luego, ¿la ley es contra la promesa de Dios?, pregunta Pablo. En ninguna manera, porque si la ley dada puede vivificar, quiero que ustedes ven ahí vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿No habíamos leído que la ley justifica? Ahora Pablo, qué raro que Pablo ahora aparece a leer que Pablo aquí está dando su apoyo a la ley de Moisés, por la cual él dice sí, la ley pudiera ser efectivo. La ley de Moisés sería suficiente para la salvación. Ya habíamos visto que Jesús dijo que guardando los mandamientos de la ley es el sendero a la salvación y la ley es efectivo para ese fin. Por lo tanto, Pablo, si él cree a Jesús, tiene que concluir que la justicia es obtenida por las escrituras, por las leyes
bíblicas, por las leyes de la Torá. Noten, por favor, noten y fíjense que Pablo en sí contradice a Jesús en este asunto tan esencial. Y en efecto, la ley es efectiva para este fin. Si creen lo que dice Jesús en contraste a Pablo, Pablo en sí contradice a su propio maestro, creando una separación de las raíces del cristianismo del judaísmo. Pablo reclama que el pecado no es vencido, pero es creado por la ley. Es la enseñanza paulina, no de Jesús, la cual invalida la ley para la naciente iglesia cristiana. Leemos que Jesús sobre la oposición de este tipo de persona decreciendo en desgracias. Ustedes saben el movimiento creciendo en desgracia. Ese señor Miranda que se quitó la vida y su hermano sigue el mismo en pos y todavía la gente lo sigue ciegamente cometiendo todo tipo de tergiversación de las escrituras hebreas y su propia Biblia cristiana. En Mateo capítulo 10 verso 24, que es lo que leemos, y en Lucas 6 verso 40 y Juan capítulo 13 verso 16, Jesús dijo: el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Señor aquí en minúscula. Hagamos una pregunta: ¿quiénes declaraciones vamos a tomar presidencia? ¿De Pablo, el discípulo, o del maestro Jesús? ¿Quién hemos de creer? ¿A Pablo y a los apóstoles o Jesús que ellos seguían? Así presentamos un tueste de judaica a la cristológica por Pablo, pero de cristología al judaísmo cuando lo vemos de un punto de vista de Jesús el judío. Esto cabe bien en nuestra exposición de Jesús el judío. Si habrías de creer Jesús para ser salvo, debería creer en sus enseñanzas acerca de la efectividad y la eternidad de la santa ley de Dios, revelado por Moisés y repetido por Jesús, que no es, como vamos a ver, el Mesías, simplemente un predicador, un orador, y será salvo como un judío. El que se apega a la Torá, amigos, la Torá le concede a esa persona vida eterna. ¿Qué es lo que dice en Efesios? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien, que seas de larga vida sobre la tierra. Los padres pueden cometer tremendos problemas a los hijos en provocarlos a ira, y como resultado no poder honrar a su padre y su madre como debido. En estos versos Pablo afirma que su maestro enseñó esto mismo en Mateo 15 verso 4 y Marcos 7 verso 10, la cual surge no de Jesús, sino de una línea de tradición hasta Moisés, nuestro maestro, la cual condena a cualquier persona que no concede honor sobre sus padres, aunque fue tomado de los 10 mandamientos. Esto, amigos, es una obligación de respetarlo. Implica honrando la herencia y el legato igual. Este mandamiento es considerado tan importante que es mencionado separado. Por lo tanto, avergonzado a sus padres y sus enseñanzas por volviéndose de ellas y del Dios de su herencia, es prohibido y merece muerte mundano, aún pérdida en la vida más allá. Esto es lo que leemos en el Nuevo Testamento, amigos. En resumen, y aquí vamos a concluir, hemos visto que la ley es buena, no solamente vivifica, no solo para justificación, sino, como veremos, para salvación personal, para una vida de santidad, para Dios y beneficios en muchos sentidos. Jesús así lo enseñó. Como un buen judío lo hizo
repitiendo la tradición de sus antepasados en declarando las enseñanzas moisaicas. El camino del judaísmo es para vida, no es para muerte. Vivifica, no mata. La salvación se encuentra en la ley y todo el bien se encuentra en la ley. Ahora, ustedes judíos que se encuentran en los grupos mesiánicos o en las iglesias cristianas, ¿por qué no seguir el judaísmo en la cual el mismo Jesús repitió? Sal de en medio de la falsedad cristiana. ¿Te hace sentir bien? Tienes hermanos que te aman, que cuando llegas a la iglesia te dan el saludo y el beso y el ósculo santo. ¿Qué es más importante? ¿Agradecer a los hombres o agradecer al Creador que nos dio estos mandamientos perpetuamente y para siempre? Antes de sentarte a comer, vas a comerte un plato de costilla de puerco, de jamón, que puede ser muy sabroso y yo sé que es muy sabroso. O vas a decir un momento, aguanto aquí. Desde aquí en este momento ya no voy a comer esto porque tengo un mandato de mi Señor, el Eterno del Universo, como hebreo, que no voy a comer cerdo. Que voy a comenzar a guardar cosas que no me contaminan. Porque Dios quiere al judío en particular que sea santo. Yo me voy a remover de toda la idolatría, de todo este mundo cristiano pagano que ha sido llenado por Roma e idolatría. Ustedes, los no judíos, pueden hacerlo igual. Pueden salirse de ese mundo y romper sus ligas con todo ese mundo de idolatría. Es interesante, yo una vez hablando con el pastor Francisco Palacio aquí en Miami, yo le dije, porque él habló de los católicos, que los católicos adoran a la Virgen de la Caridad, a la Virgen María en una imagen, una estatua, y cuando rezan a la Virgencita. Y yo le dije al pastor Palacios, pastor, ¿cuál es la diferencia entre ellos adorando a la Virgencita y tú adorando a Jesús, un hombre hecho de sangre y carne que no es Dios? Y se me quedó por un momento callado. Y yo le dije, pastor, no hay diferencia. La única diferencia es de que uno tiene un yeso en una figura y el otro está en un cuerpo físico, en la cual ustedes crean en su mente a decir, oh Jesús, crea una ilusión de un ser. Y es por eso que el pueblo de Israel fue mandado de no tener imágenes, ni cosas semejantes, ni tampoco crear una imagen de Dios en la mente. Estamos prohibidos. Y ahora yo le voy a hablar a mis correligionarios judíos que están metidos en los movimientos hasídicos, que cogen las fotos del Rebbe, y comienzan a enseñarle a sus hijos, no, que cuando estás orando al Eterno, hay que tomar la fotito del Rebbe y decir y tener en él que estás orándole a él. Amigos, ustedes hasídicos, eso se llama idolatría. Y si usted está participando en eso, usted no es ninguna cosa diferente de esos cristianos que ustedes critican. No hay diferencia. Nada. Se han asemejado a la misma parte de lo que es el mundo cristiano. Como yo le dije al rabino Korf en la escuela de Landau, que encontré un día todos estos rabinos adorando a la imagen del Rebbe. Da vergüenza. Da vergüenza. Y la gente no entiende por qué yo levanto mi voz. Porque lo que dice en Sanhedrin se ha cumplido. Que el mundo será todo lleno de menú, de herejía. Aún el mundo judío ortodoxo. Amigos, lo mejor que usted puede hacer es, si usted es un judío observante y tiene todas estas fotos de todos estos rabinos, lo mejor que usted puede hacer, quitarlo de su pared. Mejor ponga lo que es palabra de Torah. Mejor enseñar a los niños de tener Torah, tener las escrituras, cambiar el ambiente. Porque quiero dejarle a ustedes saber
que las imágenes que ustedes ponen afectan la sensibilidad de los niños, sea esto cristianos, sea estos judíos, y crean una dependencia en lo que aparece en las imágenes. Y es por eso que cuando el pueblo vio, no vio nada de imágenes. Vean por favor mis videos sobre los santos y los sadiquims. Es tiempo que rompamos con lo que es la idolatría aún en nuestro propio pueblo. Le habla Moshe Otero. Shalom, shalom, shalom braja.